bien, nos acompaña Manuel Higuiñiz, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Don Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, ya mediodías. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Falta un poquito para Falta un mediodía. poco. Gracias por acompañarnos, don Manuel. Es importante, por supuesto, hablar en este contexto, en esta coyuntura en la actualidad sobre nuestra democracia y los retos que tenemos como país para su fortalecimiento. Sin duda, la educación es un punto crucial. Así es. ¿Qué valor, qué aprecio tengamos por la democracia? Si es una democracia light, una democracia boba, se dice, depende de los ciudadanos. Y claro, la educación tiene un poder, pero no es la única. Sin embargo, la educación está inherentemente unida a la formación de los ciudadanos. Claro, alguien puede decir, bueno, pero seamos prácticos. La gente quiere la educación para tener mayor desempeño laboral, y es verdad. Desempeñarse en la vida es fundamental también. Y además a veces eso es lo que predomina, ¿no? Y nos olvidamos de la democracia. Mal haríamos en este momento del país olvidarnos de la formación del ciudadano que la escuela tiene necesariamente que hacer. No solamente es un poco elemental, ¿no? Que ahí se forman también los ciudadanos, en la familia, en la escuela y en la sociedad, en los clubes, en los barrios, en fin, pero en la escuela también. Y en ese sentido está establecido en la ley, está en el proyecto educativo nacional, en el currículum, y en todas partes se dice que eso implica algo así como una información, una instrucción, un conocimiento de reglas, normas, constitución, historia, pero también sobre todo vivencia. ¿No? La escuela tiene que ser ella misma democrática. Así es. Si no es la instrucción, la información, el conocimiento, se devalúa. Porque la gente dice mucho floro. Así es. La democracia se aprende no solo en los libros, como bien dice, en la experiencia. Claro. Pero lamentablemente creemos pues que este tipo de conceptos, ¿no? El concepto en sí de la democracia debe llegar a nosotros cuando nos convertimos en ciudadanos. Es decir, con la mayoría de edad, claro, ¿no? Y descuidamos otras etapas de formación que son tan importantes, el nivel primaria, secundaria y la familia, que usted ha mencionado. Eso se llama en América Latina, en los estudios que, por lo menos yo participé en uno, de varios países sobre este tema de la educación ciudadana en la formación universitaria, mirando la escuela, es lo que usted ha dicho, es una ampliación en el tiempo. Antes se pensaba que la educación cívica ciudadana era para el quinto año de media. Exacto. ¿No? Y ahora para prepararte para tu mayoría de edad. Se empieza en inicial, porque ahí es que empiezan a socializarse y a decir cómo se reparte el uso del juguete. ¿Te lo quedas tú porque lo trajiste de tu casa o tú puedes compartirlo? Bueno, ahí comienza, ¿no? O si hay que comer algo, se divide en dos partes, en tres partes, todo eso son cosas que pasan en la familia, pero pasan también en la educación inicial, en la primaria y en la secundaria. Entonces todo es un mismo proceso que va complejizando, ¿no? Y nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros no estamos partiendo de un buen pie. Una investigación reciente, una encuesta internacional, la cuarta de un organismo internacional que estudia estos temas de la educación ciudadana, dice que 8% nada más de nuestros estudiantes pueden argumentar sólidamente sobre el significado de la democracia. Que un 26% más puede decir que reconoce qué es la democracia. Pero esas son cifras muy preocupantes y quiere decir que el desafío para la escuela es muy grande. Pero no solamente, yo siempre me diré como educador que no nos dejen toda la pelota a nosotros, pero tampoco nosotros no podemos hacernos los chuecos y mirar a otros. Claro, bueno, y esa preocupación que existe en cuanto al porcentaje de estudiantes, yo creo que seguramente se va a extender hacia aquellas personas que ya no son estudiantes, que quizás son mayores de edad, son personas que trabajan y que tampoco tienen con claridad, no pueden expresar con claridad el concepto de democracia. Claro, ahí yo confío en que la experiencia de los que ya somos un poco mayores nos haya enseñado que hay que valorar muy firmemente la democracia, porque los golpes, las dictaduras nos hacen reemprender las cosas, aprender de nuevo. Yo pongo simplemente un ejemplo que ayer hemos tratado en foro educativo, la descentralización. ¿Qué hubiera pasado si la descentralización del 88 hubiera continuado? Tendríamos ya no 5 gobiernos regionales electos, sino como 8 o 10. Entonces teníamos una experiencia de ejercicio democrático muy interesante, porque en ese momento se planteaban nuevas formas de representación del ciudadano para las asambleas regionales, que eran las que elegían al presidente regional.
y que tenía una composición muy variada. Si hubiéramos tenido la experiencia acumulada y no tuviéramos un golpe y después, 10 años después, volver con la descentralización, tendríamos pues ya una experiencia que hay en los países lamentablemente industrializados o algunos de los países vecinos como Uruguay o Costa Rica, que nos llevan una gran ventaja en ese sentido. Bueno, yo diría que efectivamente la educación es clave porque es una experiencia en una entidad específica que toma muchas horas, muchos años, mucho tiempo de vivir una relación social que llamamos democrática, pero que hoy día se ha expandido en su concepto a lo que era en el pasado, ¿no? Ahora, estudios del extranjero califican nuestra democracia como una democracia imperfecta, ¿no? Otros expertos hablan sobre un proceso de consolidación y en ese caso, claro, estando en esta transición o en esta etapa, ¿cómo enseñarle a nuestros escolares el escenario ideal, más no el que vivimos actualmente? Claro. Bueno, lo que tenemos es que confrontar estas ideas y nociones sobre la democracia, sus reglas, su consistencia, su teoría, ¿no? Con el efecto que debe tener un ejercicio democrático en mejorar nuestras condiciones de vida. Por eso hoy día cuando se habla de ciudadanía se la asocia a una ciudadanía intercultural. O sea, ya no podemos seguir diciendo que todos vamos a tener algo de inga o de mandinga, pero si usted quiere ser afroperuano apasionadamente, lo será. O sea, usted no puede decir usted va a mestizarse porque todos tenemos como esa frase que acabo de decir, de inga y de mandinga. No, y hay culturas que tienen que enriquecerse y ahora entonces valoramos mucho más el derecho a la diversidad. Y también decimos, si hay una ciudadanía efectiva, tiene que mirar el medio ambiente. No puede ser que yo digo soy ciudadano porque ejerzo en el nivel mínimo de ciudadanía, que es ir a votar, ¿no? Y cumplir como ciudadano en una fiesta democrática que es cada elección, si yo a la vez estoy deteriorando el medio ambiente, con lo cual no dejo para las futuras generaciones una economía viable. Entonces, ahora está vinculado entonces a la ciudadanía, a la democracia, pero también no solamente a la democracia en aspectos que son básicos y necesarios, sino también esta ampliación del contenido. Claro. Más allá de los conceptos clave. Claro. ¿No? Usted está hablando de una formación multidisciplinaria, me parece, claro. Que a nosotros desde una etapa menor, ¿no? De primaria, secundaria, nos formen pues para ser ciudadanos completos. Claro. Hoy día en los aspectos más clásicos de la democracia, como se formaba antes, digamos, tenemos que discutir por qué la Constitución protege a la figura presidencial. Ahora escuchaba a un especialista decir es que hemos comprado eso de la época en que había reyes. Entonces, tenemos un presidente protegido por la Constitución. Entonces, ahora tenemos que analizar. Entonces, parte de la educación cívica es la comprensión de la realidad. O sea, en la escuela tiene que ayudar a conversar, a graficar estos temas y ahora vamos a tener que discutir. ¿Debemos permitir que el presidente sea renunciado o vacado o tenemos que esperar al fin de su periodo? Y todo eso tiene ventajas y desventajas. Pero la democracia tiene reglas muy valiosas como esta protección que impide que en cualquier momento un presidente sea desplazado y viviríamos en una especie de anarquía permanente, ¿no? El diálogo, el debate, el análisis es también parte, por supuesto, son parte también de un proceso de formación. En cuanto a los temas que tienen que ver con la educación cívica, ¿son compartidos con los estudiantes? Más allá de la entrega, ¿no? Ya conocida, por supuesto, de la Constitución escolar y los puntos claves que usted mencionaba. Yo creo que es poco y yo lo quiero vincular, entre otras cosas, a la débil asociatividad de las escuelas, a poca participación asociativa, ¿no? En mi vida ha sido fundamental que cuando yo he participado en un colegio y he activado, hemos hecho jornadas estudiantiles, ¿no? Hemos desarrollado actividades que iban más allá del currículum formal. ¿Por qué? Porque la vida de una organización tan maravillosa como es la escuela, y con tantos problemas también, porque hay críticas a la escuela, no es el paraíso, es que tiene un currículum formal donde está la educación cívica, la educación ciudadana, cada vez más enriquecido, más ampliado, a conceptos como estos que hemos visto de defensa del medio ambiente o interculturalidad, sino también tiene un currículum no explícito, informal, que se da en las relaciones, ¿no? El ejemplo, claro. Si el director trata bien a sus profesores, trata igual a una profesora que a un profesor, pero si el director dice, acá las profesoras y los profesores son iguales, pero consulta con los profesores... Claro. ¿Qué tipo de cultura democrática se está desarrollando en el interior, mismo, ¿no? Está dando un mensaje.
Esto, así como en su casa pasa eso, que el papá dice, acá mamá y yo somos perfectamente iguales, pero no consulta mucho con la señora, él también aprende eso. Lo mismo que en mi casa, en la escuela también, el director habla más con los profesores que con la profesora. Y esos son los modelos, finalmente. Y eso es lo que en la práctica es un currículum no explícito, pero que es tan importante como el explícito. Ahora, más allá de lo que exigen las horas, ¿no? De educación cívica, de formación cívica, yo le comentaba y le preguntaba por el análisis, por el debate, porque, claro, la agenda muchas veces en nacional no está puesta en las aulas, ¿no? Pero sería interesante hacerlo, por ejemplo. Hay que hacerlo necesariamente, ¿no? Yo creo que el profesor, y no solamente el tutor, puede ser cualquiera, el de matemáticas, tiene que preguntarle a los chicos sobre qué están percibiendo, ¿no? Si están en relación con lo que pasa en su país, tiene ¿no? que comentarlo. En conocimiento. Tiene que comentarlo. Además que hay el curso de personal y social, además que hay el tutor. Entonces, el tutor no puede desconocer con qué viene el chico al colegio. Y él viene de una familia. Normalmente, hasta ahora no se ha inventado otra fórmula mejor. Entonces, en la familia, ¿qué se hace? Se conversa. Y si hay alguien que escucha las cosas en la familia, son los menores. Yo ya ahora lo aprendí más por mis nietos, pero es espectacular, espectacular. Ellos están con la oreja en varias conversaciones que sus mayores realizan y se dan cuenta y después lo dicen, ¿no? Claro, y sobre eso le quería consultar, ¿no? En su experiencia, ¿cómo ha visto esta evolución en el empoderamiento de los estudiantes, ¿no? Si hablamos de información en materia de contexto actual peruano. Muy desigual según la condición económica y el territorio, pero los sectores urbanos tienen un acceso mucho mayor a información, a conocimiento por los medios de comunicación, por la mitad de los chicos tienen acceso a internet. Entonces hay una mayor información, por lo tanto lo que se requiere es más el procesamiento en forma de conocimiento de la realidad y de las actuaciones posibles, del comportamiento ético que se debe derivar de con la ayuda de ese conocimiento. Entonces, la escuela tiene necesariamente que hablar del contexto porque su objeto es la comprensión de la realidad en la que vive y las herencias de esa realidad y los cambios que hay que hacer. Ahora, un punto que no quisiera dejar es que le pedimos al maestro, forma ciudadanos conscientes, responsables, que no solamente digan yo voto y me olvido de todo lo demás. Exacto. Por ejemplo, colegio de abogados. Han votado un montón, porque ahora qué magnífico el sistema que se puede votar. Bueno, eso es una obligación de un abogado. Los que no lo hacen no solamente deberían no hacerlo porque los van a sancionar. Debería ser un honor de un abogado decir yo voy a elegir mi colegio porque mi colegio está interviniendo en el fortalecimiento de la democracia en mi país. ¿Y dónde empieza ese sentimiento? ¿No? Esta vinculación con el voto como un privilegio, no solamente como un deber, ¿no? Sino como un derecho. Claro. Y como un derecho que le da obligaciones y lo protege como entidad colegiada y él tiene obligaciones. No se puede separar las dos cosas. Educamos en derechos y ¿los derechos vienen solos o alguien tiene que asumir su cumplimiento? Todos tenemos que asumir el cumplimiento de esos derechos y en ese sentido es tan importante encargarle al maestro que forme estudiantes con valores cívicos y democráticos y respetando el medio ambiente y la diversidad de los seres humanos, sino él mismo tiene que ser tratado como ciudadano. Eso es lo que insistía José Antonio Encinas, ¿no? Este educador puneño tan importante. Si tú eres una pieza de un escalón burocrático y te limitas a repetir lo que programas acartonados te están planteando y haces una escuela repetidora de un saber que está en unos libros, no cumples con tu función. Tú tienes que tener una iniciativa propia, un campo de elaboración didáctica y de pensamiento, tiene que ser tratado como ciudadano para que tú puedas ayudar a formar ciudadanos. Entonces, en ese sentido, no hay una incompatibilidad del derecho del estudiante y el derecho del profesor. Por supuesto. Porque los dos somos ciudadanos que tenemos obligaciones y derechos. Y en ese sentido, es muy importante la idea también de que no solamente el profesor aprende en la escuela, el alumno aprende, el profesor también aprende. Y el profesor está permanentemente aprendiendo. Una profesión que sospecho se acerca un poco a la de docentes es la de ustedes, los periodistas. Ustedes aprenden todos los días. Así es. Y los maestros también. O sea, somos profesiones de una vida permanente de aprendizaje, que es natural, tan así que lo convertimos en algo
ya inconsciente, ¿no? No nos estamos preocupando, pero no hacemos más que aprender. En el vínculo con los estudiantes uno aprende todo el tiempo. Bueno, lo que dice es ciertísimo. Hay sin duda una responsabilidad de nuestros educadores por formar a nuestros futuros ciudadanos, ¿no? Aquellos chicos que están en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria, pero el fortalecimiento de nuestra democracia sí es una tarea que involucra a otros actores y de eso me gustaría conversar también al regresar de una pausa. Le pido que nos acompañe y retornamos en unos minutos. Muy bien, estamos de regreso con nuestro invitado. Nos acompaña Manuel Higuiñiz, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Estamos hablando de la importancia que tiene la educación para el fortalecimiento de nuestra democracia. Y bueno, pues nos íbamos con esta reflexión justo antes de la pausa, ¿no? La responsabilidad que tienen, por supuesto, nuestros educadores, pero cómo esta responsabilidad es compartida con otros actores, ¿no? En principio, voy a hablar del núcleo más cercano, que es la familia. ¿Cómo se vive la democracia en la familia? Evidentemente, felizmente para los educadores, no es solamente nuestra la responsabilidad y la obligación, sino que es compartida por el conjunto de la sociedad y como bien te señalaba, el primer lugar es la familia. O sea, las relaciones de respeto, de aprecio, de valoración, de estímulo, y no de castigo, de represión, porque hay que enderezar a los chicos cuando hacen cosas, es fundamental. Nosotros tenemos que, desde la familia, estimular justamente esa autoafirmación, esa valía de cada persona para opinar, esa intervención de los chicos en los asuntos que les competen, ¿no? Entonces hay que conversar cómo se deben manejar las cosas de la casa y si hay hermanos, cómo se comparten los recursos y cómo se cuida la casa y cómo se participa. Entonces, obviamente que, sin embargo, hoy día tenemos que decir que también están los medios de comunicación. Así es. Muchas veces ahí están, ¿no? La casa está prendida, la televisión. Bueno, eso no es verdad para los niños. Ellos están con un ojo en la conversación y otro ojo en el televisor y otro ojo por ahí. Entonces ellos ya están más temprano que antes viviendo experiencias que antes se adquirían cuando uno era adulto. Ahora ellos perciben, se enteran de cosas muy tempranamente. Y en ese sentido los medios de comunicación son pues, un elemento también fundamental de formación, más allá de entretenimiento y información, de valores, ¿no? Y con esa característica que usted menciona, ¿qué mensajes se están llevando en la actualidad, ¿no? Los jóvenes, los chicos en formación debido al contexto por el que estamos pasando de crisis política? Ahí hay una diferenciación social. Si yo accedo al canal de cable, tengo la posibilidad de programas mucho más reflexivos, de debates y contraposiciones, claro, con mucho otros más tiempos, argumentados, ¿no? ¿no? Y si yo estoy solamente en el señal libre, no tengo cable, que implica ya un cierto gasto, voy a tener una calidad de ofertas más pobre. O sea que el punto es cómo enriquecemos la vida cívica también en un aspecto fundamental de la democracia, que es los diálogos, la argumentación y el debate. Entonces, uno con cable puede ver un debate en este momento en España, tranquilamente, ¿no? Y sin saber idiomas se maneja, o en Colombia. Entonces, creo que ese tema de los medios es muy importante y deberíamos favorecer justamente que el canal del Estado tenga más espacios de debate. Por ejemplo, el magnífico programa internacional que tiene con la señora Townsend, por ejemplo, ¿no? Uno se enriquece porque hay una información y un análisis, ¿no? Lo mismo en programas musicales, uno se enriquece, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental y la subordinación excesiva de ciertos programas al rating es realmente un tema que los avisadores deberían vigilar mejor para que tengamos no el desprecio y la burla, ¿no? Como componente del llamado humor, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, entonces creo que los medios son fundamentales. Y lo otro es lo que estamos viviendo hoy día, las organizaciones políticas. Son fundamentales también en el proceso. ¿Por qué? Porque ellos son muy mediáticos también. Te vas a los Pasos Perdidos y ahí los encuentras. Por supuesto, y el que ellos y sus quiere decir acciones. algo, se va a los Pasos Perdidos. Ya sabemos que es una calle que está como en la Católica, entonces en la Católica, antiguamente, no ahora en Pando, sino más antes, como se dice en mal castellano, el tontódromo era de Camaná.
Entonces había Ribagüero y había la Plaza Francia. Entonces como los chicos y chicas caminaban de un lado para otro todo el tiempo, la gente le llamó tontódromo, ¿no? Bueno, aquí el lugar que tú quieres para que te entrevisten es Los Pasos Perdidos, hay un escándalo, te presentas ahí y opinas. Entonces hoy día la política está muy mediatizada, ¿no? Es menos la organización y la reunión donde te informan los dirigentes y bajan las directivas. Hoy día la política se hace en gran medida a través de los medios. Y la política es también crucial para entender la democracia. Es decir, así como hemos hablado de espacios como las aulas, ¿no?, la casa para la educación democrática, está la calle, ¿no?, donde el ciudadano es o no es respetado. Claro. Y esa calle, curiosamente, no ha dejado de existir aún en esta crisis de representación política, ¿no? La marcha última, la segunda, sobre el tema de la mujer, la violencia contra la mujer, demuestra que también todavía la calle es un lugar para mensajes. Ahora que ha habido la huelga de maestros y estaban ellos en la Plaza San Martín, estaban en el centro del país. Entonces, ahí se han encontrado los limeños profesoras con los provincianos. Entonces, es un lugar, el espacio público es un lugar de encuentro, es un lugar de vida política y no solamente lo es el Parlamento. Felizmente, a pesar de la crisis de los partidos políticos, tenemos estos espacios públicos, las plazas, las movilizaciones, los encuentros, que enriquecen la percepción que tenemos de la realidad y nos informamos y comprendemos mejor lo que está pasando, ¿no? Ahora, regresando a las aulas y a la importancia de la educación democrática, pero saliendo sí de lo que es la etapa escolar, en las universidades, por ejemplo, ¿podemos esperar un mejor debate, un mayor análisis? Las que yo estudié eran las principales universidades y institutos. Todos tienen algún curso de educación cívica o ciudadana. Sin embargo, las universidades no conectan esa enseñanza para los profesionales y los maestros de lo que el currículum de primaria y secundaria le plantea como competencias y capacidades. Entonces, necesitamos que la universidad rompa la rigidez tradicional de algunos de esos cursos, básicamente de conocimiento, de información, y se vincule con la escuela como entidades que deben trabajar en conjunto los aspectos medulares. Y cuando un profesor se forma para educar en democracia, tiene que saber qué es lo que le están planteando en el ámbito escolar. ¿Qué aprendió? Entonces, ¿con qué llega, no? Claro. Y en ese sentido es muy importante el ingreso en las universidades de temas como el desarrollo sostenible o el tema de la interculturalidad, porque eso conforma hoy más claramente una noción de ciudadano, ¿no? ¿La lucha anticorrupción es, por ejemplo, un tema más propio para la universidad o también para la etapa escolar? escolar? No, eso comienza de la casa, comienza de la casa. Porque es obvio que la trampita la van a... ¿Qué chico no hace trampas? Tendría que ser una persona extraña. El asunto no está que no haga trampas no haga engreimientos o no presione, sino dialogar y canalizar esa necesidad de conseguir algo que todos tenemos. Todos queremos conseguir algo mejor. Eso comienza de la casa y es en toda la educación, porque eso se vive, ¿no? Una actitud frente a la corrupción se vive porque todos queremos determinados bienes que no son producto de nuestro trabajo y que debemos aprender a compartirlos y distinguir lo público de lo privado. Ahora, hoy es probablemente el primer problema que angustia a la ciudadanía. Y con razón estamos viendo cómo la corrupción empobrece a un país. Si yo hago mal la obra pública del río se lleva mi carretera, voy a hacer lo siguiente: volver a invertir en lo que yo ya tenía. O sea, no ir adelante, sino volver a meter mis pocos recursos en lo que ya yo tuve, ya hice. Entonces, no tenemos posibilidad de avanzar y que la universidad, por ejemplo, tenga un trabajo mayor de investigación o mayor de nuevas pistas de desarrollo regional. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo es lo mismo los puentes y las carreteras. Eso es gravísimo. Entonces, la corrupción no es solamente un maltrato entre iguales, que nos sentimos incómodos porque hay uno que abusa, sino el impacto que genera en un país. Sino es el impacto global, no solamente en el Perú, pero en el Perú estamos viendo que 5.000 millones pueden desaparecer en una obra, una sola obra, y que esa obra puede haber sido sobreestimada. En consecuencia nos empobrece. Y la otra cosa que yo quisiera plantear como aspecto educativo, porque es muy importante, es la educación del consumidor, que es otro aspecto tradicional, pero que hoy también se valoriza.
disculpa que yo me salga, pero hoy día yo, educado en mi tierna infancia con Sublime, ahora recién estoy entendiendo que hay que distinguir el sabor de chocolate del chocolate. Yo nunca lo había entendido. Y además hay una propaganda que decía el auténtico sabor de chocolate. O sea, quiere decir ahora, por el debate que hemos tenido, que eso no es chocolate. Bueno, lo mismo estamos viendo con otros productos básicos de consumo, donde el ciudadano tiene en la escuela también que aprender a eso. ¿Y por qué lo digo? Porque en Japón, en las escuelas, los chicos participan del proceso de la comida y de servirse y de limpiar. O sea, la alimentación escolar es para aprender a alimentarte bien. Entonces, si hay alimentación escolar y llega un chico con una bolsa, entonces hay que conversar sobre eso, porque a mí el doctor Huerta, Elmer Huerta, dice que lo que no hay que hacer es comer aquello que implique meter la mano dentro de una bolsa. Entonces, si llegan con bolsitas, ¿no? Y eso ya sí que es... Bueno, sin duda, entonces, más allá del giro, la información empodera al estudiante. Por supuesto. ¿No? Además, lo que pasa es que en la actualidad, el estudiante y el ciudadano en general necesitamos cada vez más información. Pero hay que darle la facilidad también al estudiante para que tenga el acceso a esa información. Y una escuela viva tiene que tener pues, esos procesos de trabajo. Por ejemplo, periodismo escolar, teatro, clubes para deportes o para arte, para literatura, en fin. Todo ese tipo de entidades hacen que la experiencia sea más rica. Y eso significa que yo voy a distinguir, cuando yo participo en la gestión de mi escuela, yo voy a distinguir un político que me está floreando sin ver que haya un trasfondo de coherencia en esa persona. Así es. ¿No? O sea, yo voy a darme cuenta, así como el practicar el arte o la música te hace ver que ese señor que dice que canta o esa señora canta no canta nada, ¿no? También es la vida rica de la escuela, te prepara para distinguir este problema de la política ficciosa, no honesta, ¿no? Finalmente, don Manuel, a través de esas disciplinas que usted comparte, ¿qué tipo de información necesita hoy nuestro estudiante? Bueno, eso es para fortalecer nuestra democracia. Claro, es muy complejo porque la escuela tiene varias áreas de formación, ¿no? En el área más de mi campo de las ciencias sociales, sobre todo, es el diálogo a partir de los hechos que están percibiendo y de los cuales están conversando ya en la familia y también con sus amigos o que están viendo por internet. O sea, tiene que estar en referencia a la información que van recibiendo y su conversión en un conocimiento de la realidad, esa comprensión de la que hablábamos antes de la realidad. Entonces creo que para comprender los temas que la actualidad me pone y traducirlos o acompañarlos con otras materias y otras áreas. Ahora con el Mundial, ya que vamos a ir, los chicos van a hacer cálculos en cuanto a posibilidades, lo vienen haciendo, ¿no? Van a jugar con la matemática, los chicos ahora van a jugar con la geografía, se van a enterar que estos australianos, si todos viven con canguros en su casa o no hay canguros en las casas, y qué país, qué riqueza tiene. Ya eso está entrando. Entonces claro, es un tema de actualidad que tenemos que retomarlo para que con información más garantizada se convierta en un momento de comprensión de ver la en realidad. Nuestra coyuntura la oportunidad para una mejor educación, está, ¿no? Claro. Para llegar a los estudiantes. Muchísimas gracias, don Manuel, por habernos acompañado. Conversamos con Manuel Higuiñiz, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.